¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre una patología asociada de las personas que sufren algún evento cerebrovascular y son las apraxias. Una apraxia se llega a definir como la alteración del gesto motor. Es de manera como muy sencilla, por así decirlo, esta definición y a lo que hace referencia la apraxia es que el paciente va a perder la capacidad de poder ejecutar un acto motor, es decir, el paciente uh, no pierde la capacidad, por ejemplo, de poder abrocharse los botones, pierde esta capacidad de poder vestirse, pero no es solamente porque tenga una alteración motriz, porque haya espasticidad o porque haya rigidez o haya una falta de flexibilidad en la musculatura o haya una alteración, llamémoslo estructural, sino que una apraxia va a involucrar a lo que es una alteración en cuanto al acto motor de manera perceptual y de manera cognitiva, de tal manera que el paciente no solamente no puede hacer ciertos actos motores porque su músculo, ligamento o fascia o su tono muscular se encuentren alterados, sino porque realmente hay una lesión difusa y local que ha afectado a la percepción y a la cognición que le impide al paciente el poder ejecutar ese acto motor. Entonces, no solo, como les decía, no es solamente porque el paciente tenga un problema de espasticidad y le cueste trabajo colocarse la camisa o encender encender un fósforo o encender o prender la luz, por ejemplo, ¿no? Sino que realmente su percepción y cognición han sufrido una alteración que le impiden precisamente la ejecución de estas tareas. De hecho, hay un test para valorar si mi paciente tiene apraxias, que lo vamos a ver un poco más adelante, en el cual nosotros le pedimos a nuestro paciente que imite los gestos que nosotros estamos haciendo y el paciente observamos con apraxia que se le dificulta el seguir o el imitar nuestros gestos motores. De nuevo, no significa porque el paciente no pueda porque tiene alguna lesión a nivel de tono muscular o porque haya una lesión a nivel del síndrome, haya una lesión, perdón, en la vía piramidal, sino porque hay una lesión perceptual y cognitiva. Por lo tanto, cuando uno llega frente a un paciente, con un paciente con EBC, una de las cosas que debemos de valorar son las apraxias o las alteraciones de las praxias, ya que pueden pasar desapercibidas y pueden llegar a confundirse como un síndrome piramidal o un síndrome sensitivo, es decir, el paciente tiene un aumento del tono muscular, tiene una alteración tiene una alteración en la vía descendente piramidal y por eso le está limitando el hecho de que realice ciertos actos motores, sino que y uno puede dar por hecho que no, el paciente no hace ciertos movimientos por el síndrome, cuando realmente el paciente no puede porque tiene una alteración práctica o sí tiene alguna alteración práctica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, ¿cómo iniciamos? Hacemos una exploración neurológica general y una exploración neurológica cognitiva general. Y pues bueno, así también le vamos a pedir al paciente que nos diga cuál es la dominancia manual para que nosotros podamos distinguir mucho mejor. Ahora, aquí en el paciente, la manera en cómo ustedes van a encontrar que se describen las diapositivas para valorar una apraxia es pidiéndole que se utilicen ambas manos. Sin embargo, en un paciente con un EBC, si yo tengo alguna hemiplegia o un síndrome piramidal, pues no voy a poder definitivamente evaluar ambas partes porque yo estoy observando que el síndrome piramidal o lo que es la lesión a nivel piramidal más bien, me puede estar impidiendo
la ejecución de un acto motor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Aquí lo que nosotros hacemos es pedirle al paciente sí, que imite nuestros gestos, pero con la mano que se encuentra, digamos, sana o con la mano no afectada. De tal manera que yo lo voy a sentar, voy a estar frente a él y le voy a pedir que haga ciertos gestos, que imite ciertos gestos que yo voy a repetir. ¿Qué gestos voy a repetir? Voy a hacer un gesto con la mano, o sea, simplemente voy a levantar la mano y le voy a pedir que haga lo mismo que yo hago. Como por ejemplo esto, colocar la palma de la mano con los dedos extendidos. Y después de esto, yo le pido que gire la mano. O sea, simplemente no le digo que gire, solamente le pido usted imíteme y empiezo a hacer estos movimientos y espero a que lo reproduzca. Puedo empezar a hacer este movimiento. Puedo llegar a hacer este movimiento. Puedo llegar si tengo una mesa, puedo llegar como a generar cierta clase de ritmo con la mano, como 1, 2, 3, 1, 2, 3. Puedo inclusive ya después tomar de repente algunas herramientas como unas tijeras, un pequeño martillo de juguete o alguna herramienta que me permita que yo le pregunte si el paciente tiene la capacidad del habla y de la comprensión. Yo le pregunto, por ejemplo, al paciente, oye, estas tijeras que estoy tomando, ¿para qué sirven? O trata de imitar el gesto que estoy haciendo, ¿a qué está imitando? O sea, ¿qué herramienta estoy utilizando con este gesto? O si yo hago este gesto, ¿qué herramienta estoy usando? Si el paciente me permite el habla, le pido que me responda. Si no, simplemente empiezo a hacer estos movimientos, estos actos motores para poder percibir si existe alguna alteración a nivel de las apraxias. El paciente, ¿cómo va a responder? Por lo general, los pacientes con apraxias les cuesta trabajo el poder imitar nuestros gestos motores. Inclusive, a pesar de que sea inclusive hacer pedirle que haga este tipo de movimiento, como levantar un dedo, levantar dos dedos o levantar, no sé, diferentes actos motores, por más simples que estos lleguen a ser, el paciente no va a poder hacerlo. De hecho, inclusive haría como algo así, o podría hacer algo así, o si es en cuanto al ritmo, solamente haría esto, o sea, solamente una palmada, o puede hacer una infinidad de cosas, pero el punto es que el paciente no nos va a poder imitar el gesto que nosotros estamos haciendo. Entonces, es ahí donde nosotros nos podemos dar cuenta que el paciente tiene una alteración apráxica. Y bueno, todavía podemos como esto de las apraxias podemos todavía explorarla de manera mucho más específica, pero se puede volver un poco complicado valorarla en pacientes con un evento cerebrovascular y que aparte tengan algún problema afásico. Se vuelve todavía mucho más complicado porque no va para la exploración necesito de una buena comunicación con el paciente, pero bueno, ¿de qué otra manera puedo como todavía profundizar en la exploración? Para la exploración yo puedo generarle o puedo pedirle al paciente que genere gestos transitivos y gestos intransitivos. Los gestos transitivos va a ser con el uso de algún objeto o de alguna herramienta, como lo que habíamos hecho hace rato. Le pedíamos que nos dijera qué herramienta estoy usando, que nos dijera qué herramienta estoy usando, o puedo con mucho cuidado tomar alguno de estos objetos, unas tijeras, un martillo, un destapador, puedo tomar un vaso como tal, un plato, una cuchara, un tenedor, puedo tomarlos y pedirle que me muestre cómo se ejecutan o cómo se usan estas herramientas, cómo es que se usan estos objetos. Y pues bueno, esa es una manera también de explorarla. Si el paciente
no sabe cómo utilizar el tenedor, no sabe cómo utilizar la cuchara, tenemos alguna alteración en la praxia, haciendo énfasis en, sabes que este paciente no puede hacer gestos transitivos o no puede utilizar ciertos objetos. También dentro de los gestos transitivos vemos que está el vestirse y el desvestirse. El vestirse y el desvestirse involucra mucha destreza, así que definitivamente este tipo de, de movimientos o que le podamos pedir a nuestro paciente como el vestirse necesitan ya de cierto, o sea, necesitamos saber que el paciente tal vez sufrió apenas un ligero EBC y que tenemos algunas dudas con alguna alteración, pero bueno, o sea, en un paciente con un EBC que tuvo un EBC, digamos, profundo, o donde se ven claramente las alteraciones, pues pedirle que se desvista o que se vista por sí solo será completamente innecesario, ¿no? Podemos pedirle inclusive como más adelante, bueno, como parte de la exploración y después de alguna manera también como parte del tratamiento, pedirle como que trate de encender una vela. Obviamente no vamos a pedirle inmediatamente que encienda una vela, ¿no? Sino que vamos a simular el movimiento de encender un cerillo y prender una vela. De esa manera podemos como trabajarlo. Pero también podemos explorar las apraxias a través de lo que se llaman gestos intransitivos. Y los gestos intransitivos es el uso no verbal de comunicación. O sea, hay gestos no verbales, o sea, la mayoría de nosotros entiende qué significa este gesto, y este gesto comunica ya sea un hola o ya sea un adiós. Este gesto va a comunicar un alto. Este gesto puede significar vete. Este gesto va a significar, oye, tú estás loco. Y si nosotros nos damos cuenta, estos gestos intransitivos son gestos que utilizamos comúnmente en nuestra comunicación. Así que será indispensable también que nosotros como profesionales de la salud podamos explorar qué gestos intransitivos el paciente nos permite, nos entiende, vaya, qué gestos nos los permite imitar. Entonces, dentro de nuestra exploración de las apraxias, hay que utilizar gestos transitivos y gestos intransitivos para ver cuáles puede imitar o con cuáles tiene un mayor problema. A su vez, estos gestos intransitivos, aquí ustedes van a tener una tabla, perdón, aquí ustedes tienen una tabla todavía mucho más completa donde nos alcanza a dividir a los gestos intransitivos en gestos elementales, expresivos, descriptivos, simbólicos, y todavía podemos hacer mucho más amplia nuestra exploración. Inclusive dentro todavía de esta exploración de las apraxias podemos pedirle a nuestro paciente, o bueno, se puede explorar si tiene algún error de producción o algún error de contenido. Y estos errores de producción o de contenido a su vez se van a ir diferenciando en diferentes, todavía más exploraciones, pero igual estos se los puedo dejar como, vamos a ver nada más muy rápido porque realmente sería muy, muy extenso alcanzar a explorar todo esto. Pero bueno, en cuanto les digo, un paciente con una apraxia va a poner de manifiesto por lo general dos tipos de errores, un error de producción y un error de contenido. El error de producción se va a dividir a su vez en posturales, espaciales y de orientación. Ya su mismo nombre nos está diciendo eh, cuando un paciente tiene un error de producción, quiere decir que tiene dificultad al momento de ejecutar, o hay más que dificultad, hay un error al momento de ejecutar el movimiento. Por ejemplo, en un error de producción postural, el paciente va a tener dificultad para ejecutar un gesto transitivo en el que utilizan parte de su cuerpo como si del instrumento se tratara. Entonces nosotros le pedimos, por ejemplo,
perdón, le pedimos al paciente que utilice, por ejemplo, el cepillo de dientes, ¿no? O que se lave los dientes. Y el paciente, en lugar de utilizar el cepillo de dientes, puede ser que agarre el dedo y empiece a cepillarse. Entonces, este es un error de producción postural porque está utilizando una parte de su cuerpo para realizar ese gesto transitivo, ese uso del objeto en lugar de utilizar el cepillo, está utilizando su dedo. Y de esa manera puede hacerlo como, por ejemplo, uh, para comer, en lugar de utilizar la cuchara o el tenedor, pues agarra la mano directamente, ¿no? Pues bueno, eso obviamente pudiera llegar a ser por algún otro problema conductual, pero hay que también comentar como descartar precisamente que llegara a ser un problema conductual. Luego, otro error de producción va a ser el espacial. En el espacial son aquellas personas en los que los pacientes ejecutan la esencia del movimiento requerido, aunque de forma defectuosa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los pacientes te saben hacer el gesto motor, pero lo hacen de manera deficiente o de manera defectuosa. Por ejemplo, tú les pides a los pacientes que desatornillen algo o les pides que, por ejemplo, tapen esta botella de agua, ¿no? Entonces, al momento de que la tapan, tal vez en lugar de hacer el giro, pueden llegar a hacer esto. O sea, tratan de que embone directamente y no hacen el giro, sino nada más tratan de embonarlo, ya embonó y ahí está. O sea, no se dan como el hecho de poderla girar porque ellos poseen este error de producción espacial. No es tanto que posiblemente no tengan la capacidad del agarre, sino que no hay esa percepción y esa cognición para poder hacer girar esa botella, ¿no? Y de esa manera podemos tener varias más. Por ejemplo, puede ser que ellos busquen abrocharse la playera o las camisas y en lugar de abrocharse bien el botón, lo dejan a la mitad o en lugar de cepillarse bien los dientes, nada más dan unas 2, 3 pasadas y eso es todo lo que hacen. Entonces esas son como errores de producción espaciales. Y por último tenemos las de orientación, en la cual pudiera llegar a confundirse con las espaciales, pero aquí viene la diferencia. Y es que los defectos gestuales que algunos pacientes muestran al orientar una determinada herramienta respecto del objeto sobre el cual debe utilizarse. Es decir, a estos pacientes cuando les pides, por ejemplo, que dibujen un círculo o les pides que, sobre todo, que recorten algo, ellos poseen una pobre orientación y en lugar de cortar como debería de ser el círculo, realmente hacen un triángulo, cortan como si fuera un cuadrado, un triángulo, un hexágono de miles de maneras. Hay una pobre orientación en al momento de utilizar un objeto sobre otro objeto. Les digo que esto pudiera de repente confundirse con las espaciales en las cuales la esencia del movimiento es defectuosa, pero para mí como de repente diferenciar es que en la orientación el paciente no, en el error de producción de orientación hay una no hay una buena dirección, no hay una buena percepción espacial en la cual el paciente pueda distinguir, ahora sí que no hay no hay una buena dirección en la cual él vaya a usar el objeto sobre el otro objeto. Y la espacial es en la que literal el uso, la esencia del movimiento está completamente, bueno, no completamente, pero sí está alterada, ¿va? Pues bueno, es otro error de producción. Y bueno, en cuanto a error de contenido, esto también se me hace bastante interesante y lo vamos a pasar rápido, pero para que lo veamos. El paciente también con una alteración apráxica nos puede dar un error de contenido. Este error de contenido se puede diferenciar en un asociativo y uno mecánico.
Y es que el paciente puede, perdón, esto va a indicar un defecto en la selección. Los pacientes presentan alguna dificultad en realizar o relacionar las acciones correspondientes a una determinada herramienta o objeto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el error de tipo asociativo, el paciente, si tú le das, por ejemplo, si le pides, por ejemplo, al solicitar a los pacientes que usen un destornillador, los pacientes pueden usarlo como si de un martillo u otra herramienta se tratara. En este caso, el paciente le muestras, ¿sabes qué? Y aquí yo tengo varios clavos, tal vez no un clavo real, ¿no? Sino un clavo de juguete. Tengo varios clavos y le muestras un desarmador, le muestras un martillo y tú le pides, oye, ¿sabes qué? ¿Con cuál objeto sería más fácil clavar el clavo? Y el paciente agarra el destornillador y empieza a utilizarlo como si de un martillo se tratara. Entonces ahí hablamos de que no está asociando muy bien la herramienta con el fin a utilizar. O sea, asoció bien que el clavo se tiene que meter, ¿no? O que tengo que utilizar una fuerza de empuje para poder clavarlo, pero utilizó la herramienta adecuada. Entonces hubo un defecto de acción, o sea, así se le llama, hubo un defecto de acción. Mientras que hay otro tipo que se llama defecto en el conocimiento de asociación herramienta-objeto. En este caso, el paciente igual, mismo escenario, yo le presento un desarmador, un martillo y le presento otro objeto, un celular. Y aquí yo le pido al paciente, de estos objetos, ¿con cuáles te sería más fácil clavar un clavo? Y el paciente agarra el celular y te dice, con este es el más fácil. Entonces, ahí definitivamente hay un defecto de asociación. O sea, aquí el paciente no está relacionando el objeto que debería de ser para realizar cierta acción. O sea, definitivamente el paciente dentro de su percepción está concibiendo que con el celular pues él puede martillar y golpearlo, pero no ve la ventaja que ofrece, digamos, el martillo y la utilidad del martillo. En la de la acción, el paciente o sea, sabe que hay que hacer cierta acción, pero se confunde con la acción del objeto, es decir, el martillo es para clavar, el destornillador es para desatornillar y el paciente confunde la acción de estos objetos, mientras que en el defecto de asociación, él dice, él pierde la ventaja, él pierde la capacidad de visualizar la ventaja que una herramienta le va a ofrecer. O sea, para él el celular, el destornillador o el martillo son objetos que van a servir posiblemente para lo mismo, ¿no? Para clavar. Entonces, esto es importante porque a veces los pacientes o los familiares se pueden llegar a frustrar y pueden llegar a decir, es que ¿por qué no usa una cuchara y está usando el tenedor para la sopa? Está usando el cuchillo, o sea, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué eh, se le hace fácil agarrar un vaso ya sea un vaso de agua para ponerse, no sé, y ahí se está poniendo o ahí se coloca el pollo, por ejemplo, ¿no? O sea, él quiere comer el pollo en el vaso. Algo muy loco tal vez, pero que pudiera llegar a pasarles. O sea, el paciente no está teniendo un problema de apraxia, es un problema perceptual, es un problema cognitivo, es un problema de asociación. Entonces, es importante poder nosotros relacionarlo porque muchas veces como profesionales de la salud nos estamos frustrando porque le estamos tratando de poner algún ejercicio en específico al paciente y este no responde como debería, pero posiblemente no responde porque está teniendo justamente una apraxia.
Así que, pues bueno, eso justamente fue lo que quería enseñarles sobre la apraxia. Así que espero que todo haya quedado claro. Si tienen dudas, de cualquier manera, yo voy a colocar la presentación en Classroom. Así que, pues bueno, sin más, nos vemos.